La primera lectura es tomada de Apocalipsis porque el día de hoy, en el calendario de la Iglesia, se hace una memoria especial y se reflexiona un poco en los santos ángeles de Dios. Así como hay momentos en el calendario en el que nos enfocamos en la vida de algún apóstol, en la vida de algunos de los personajes principales, digamos, ¿no? de la historia de la redención en la Escritura, pero siempre estamos pues haciendo esa memoria de aquellos hombres, mujeres de fe que han existido en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Y también de los patriarcas y los padres del Antiguo Testamento, ¿no? Que también siempre se hace esa memoria gozosa, ¿no? De todos aquellos que la Escritura pues llama amigos de Dios, ¿no? Y que han muerto pues en la fidelidad a Cristo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Y que en Hebreos 11, por ejemplo, a todos ellos, refiriéndose a todos esos del Antiguo Testamento que va mencionando en todo Hebreos 11 y que los muestra como los héroes de la fe, básicamente, ¿no? Luego nos hace una exhortación en Hebreos diciendo que con tal gran nube de testigos nosotros prosigamos la carrera, ¿no? ¿A qué nube de testigos se refiere? Pues justamente a todos estos que nos han precedido, que han triunfado, son la iglesia ya triunfante, es decir, la iglesia que ya no está como nosotros militante, o sea, todavía aquí en la milicia en la tierra, en el camino, sino que ellos ya han vencido con Cristo, ¿verdad? Y están ya allí, en la victoria de Cristo. Entonces, ellos son una gran nube de testigos que nos llevan a ¿qué? Nos motivan a continuar la carrera, como en Hebreos es la exhortación constante, a perseverar en Cristo, en medio de todo. Pero en esa gran nube de testigos, así como hay hombres que, al igual que nosotros, pues pasaron por esta experiencia humana, ¿no? También hay otros seres, otras criaturas que Dios ha creado, ¿no? Otros servidores de Dios que Él ha creado y que no son seres humanos, sino que son los seres angélicos, ¿no? Son los ángeles, ¿no? Y los ángeles de los que tanto habla la Escritura a lo largo de todo el testimonio bíblico son criaturas también racionales, como el ser humano, ¿no? A diferencia, justo hablábamos de los animalitos hace un rato, ¿no? Los animales pues no tienen un alma racional, el animal no tiene realmente inteligencia en ese sentido que el ser humano posee razón, ¿no? Esa razón, ese logos, ese principio, que es un principio divino, es un principio que Dios ha comunicado al hombre directamente, así como Dios, en Dios hay logos, ¿no? En Dios hay razón, y el logos en Dios es el Hijo, ¿no? Es Jesucristo, Él es el verbo de Dios, Él es la razón y la palabra, ¿no? Todo eso involucra. ¿Por qué habla el ser humano? Porque tenemos logos, pues porque tenemos razón. Porque la palabra cuando sale de nuestra boca es una palabra ya hablada, expresada, pero esa palabra existe primero eternamente en nuestra mente, ¿no? No eternamente, existe en nuestra mente, primeramente, ¿no? En Dios el Logos es eterno, ¿no? Por eso es Cristo eterno, es la segunda persona de la Trinidad. En nosotros no, pero en nuestra mente existe eso que es la razón. Entonces la palabra, antes de que la profiramos por la boca, existe en nuestra mente, ¿verdad? Por eso nuestros pensamientos, ¿qué son? Pues son palabras, son las ideas que pensamos que son, pues son palabras, ¿verdad? Y luego las proferimos por la boca. Entonces, es igual en Dios, justamente ese es el sentido en el que el Hijo eterno de Dios es el verbo, el logos, el que da a conocer a Dios, es el eterno conocimiento del Padre que tiene de sí mismo. Y por eso, como es tan eterno como Él, es igual a Él de su misma sustancia, ¿no? Al igual que el Espíritu. Pero en nosotros sabemos que aunque tenemos ese logos, pues obviamente nosotros no somos Dios, somos criaturitas. Pero lo que quiero decir es que así como el ser humano tiene eso, por ejemplo, los animalitos no tienen esa capacidad de la razón, por eso los animales no hablan, ¿verdad? Porque los animales no tienen esa razón, ese logos, ¿verdad? Ellos no están haciendo palabras en su mente ni cosas así. Los animalitos responden a estímulos. Si queremos llamarle un tipo de inteligencia animal, es su capacidad de resolver problemas, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es algo mucho más profundo que resolver problemas, ¿eh? Un mono puede poner dos cajas para subirse y coger un plátano. Eso no es inteligencia, eso es una habilidad para resolver un problema.
pero el mono nunca se va a preguntar qué es un plátano. El mono nunca se va a preguntar por qué tiene que comer un plátano. Nunca va a descubrir de qué está hecho un plátano. Eso sí es razón. Es cuando alguien se hace esas preguntas, ¿verdad? Del por qué, del para qué. Va a la esencia de lo que es el ser de las cosas. De que tiene la capacidad de ir y descubrir el ser, la esencia de las cosas. Y eso no lo tiene ningún animal. Eso solamente lo tiene el ser humano porque Dios se lo ha dado como esa capacidad racional. ¿Y a qué iba con todo esto? A que los ángeles sí tienen esa capacidad al igual que el ser humano. Son criaturas también racionales, pero son criaturas incorpóreas, es decir, son seres espirituales, ¿no? Como se dice en teología, espíritu puro. Espíritu puro no significa puro de purificado, sino puro significa de que no tiene materia, ¿no? Es espíritu puro, ¿no? Entonces, los ángeles no tienen en sí un cuerpo, son seres espirituales, pero son siervos de Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer también y entender lo que son los ángeles? Porque con los ángeles, como claramente muestran las escrituras que existen, pueden haber dos errores. Una, ignorar que existen y simplemente obviarlos y decir, pues bueno, no hay ángeles, me da igual. Lo cual es peligroso y es un problema porque sabemos que Satanás, como hemos leído en Apocalipsis 12, ¿verdad? Satanás y sus ángeles, dice, ¿no? Porque Satanás es un ángel. Es un ángel principal caído. No es un ángel santo, sino es un ángel que sabemos se rebeló y cayó. Es decir, fue convertido en un demonio, ¿no? En lo que es para nosotros ya un diablo y Satanás, la serpiente antigua, como le llama ese pasaje. Y no se fue solo, sino que arrastró consigo multitud de seres angélicos celestiales tras su rebelión. Entonces Satanás es un ser espiritual, es un ángel, se cree un querubín de alto grado, ¿no? Porque dentro de los ángeles hay graduaciones, y él arrastró consigo a muchos de estos ángeles caídos. Entonces, si nosotros no entendemos o no tenemos en cuenta la existencia de los ángeles, estamos obviando la existencia de Satanás. Y es un ángel. Y ellos en el mundo espiritual, en el reino espiritual, se mueven. Y por supuesto, nos afectan. Traen tentaciones, traen situaciones, hay manifestaciones, cosas angélicas, porque hay una guerra espiritual en los cielos, como hemos leído en Apocalipsis. Entonces San Pablo no por nada dice en Efesios, ¿qué dice? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de regiones de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando? Todas esas palabras que utiliza Pablo se está refiriendo a los diferentes niveles o jerarquías angélicas. Esas palabras, claro, si las leemos nosotros con nuestra mentalidad de ahora, cuando está hablando de tronos, de principados, de potestades, ¿de qué está hablando, no? Estamos diciendo que está hablando estamos pensando en cosas humanas, ¿no? No, o sea, ya en la teología judía, en los tiempos del Señor y apóstol Pablo, ya se veía en los seres angélicos unas jerarquías, y eso es de lo que está hablando allí. Pablo está obviamente hablando en su mentalidad, toda su teología ya judía. Eso se está refiriendo a los diferentes escalafones de los rangos celestiales que tienen los ángeles. Entonces, claramente las Escrituras y San Pablo nos está diciendo que los cristianos tenemos una lucha, una batalla espiritual contra estas jerarquías espirituales. Hay una guerra espiritual verdadera, ¿no? En la que la Iglesia es partícipe. Entonces, así como están estos ángeles caídos, por supuesto, están los ángeles santos, o están aquellos ángeles fieles a Dios, ¿verdad? Y siempre esto, o sea, hay que saberlo, hay que conocerlo, es bueno recordarlo, y hoy hacemos memoria especialmente de estos seres angélicos que son fieles a Dios y que tienen una tarea muy grande de protección y de servicio a los santos, a la Iglesia. Es decir, estos seres angélicos están verdaderamente activos, protegiéndonos, guardándonos, acompañándonos en la adoración,
Cuando la iglesia se reúne a adorar, hay ángeles. Ahora decimos, ha venido poca gente a la iglesia. Hay ángeles también. No los ves, pero estamos aquí adorando al Señor y hay ángeles. El ¿Eh? velo también Claro, efectivamente, que ahora eso también vamos a comentar. O sea, la presencia de estos seres angélicos está continuamente en todas las escrituras. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. En el pasaje que hemos leído en Apocalipsis 12, si lo vemos otra vez, un poquito, allí nos dice, versículo 7, dice, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí estamos viendo una batalla celestial, ¿verdad? Y esta batalla que ocurre allí en los cielos, es una batalla obviamente, como hemos dicho, no material, es una batalla espiritual en estos seres angélicos, pero estamos viendo que tienen una jerarquía y sus líderes, ¿no? Y estamos viendo aquí que los ángeles de Dios están dirigidos, el ejército, las huestes. ¿Por qué le decimos al Señor, Santo, 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 Señor, Dios de las huestes, o Dios de los ejércitos? Está refiriendo a esto, a los seres, a los ejércitos angélicos, a las huestes celestiales, ¿no? De las cuales, pues, el capitán y el principal es Miguel, al cual se le ha llamado siempre en la tradición cristiana arcángel, ¿no? Porque ángel, la palabra significa mensajero, ¿no? En hebreo es malak, en griego es ángelos, ¿no? Que significa mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Pero en este sentido, pues está dirigiendo a estos mensajeros que son estos seres espirituales, servidores de Dios. Y arcángel se le está poniendo esa preposición arge, que significa principal. Entonces, esto significa un arcángel es un ángel principal, es un príncipe dentro de los ángeles. Y en este caso, Miguel o San Miguel, el arcángel, es, por decirlo de alguna manera, el capitán de los ejércitos angélicos. Él es el que dirige a los ángeles en la batalla celestial, ¿verdad? Entonces, este ángel además siempre se le ha conocido como, se le denominaba el ángel de Israel, o sea, es el protector del pueblo de Dios, que obviamente en la Nueva Alianza es el protector de la iglesia. En cierta manera, el arcángel Miguel es el que en la guerra espiritual lleva la protección espiritual contra los ataques diabólicos, ¿verdad? Entonces vemos esto. Cuando nosotros hemos leído en Tesalonicenses, por ejemplo, que San Pablo dice que él quiere ir una y otra vez, ha intentado ir a la iglesia en Tesalónica, dice, pero Satanás nos resistió, ¿verdad? Hubo una oposición. Entonces, muchas de las cosas que vemos aquí en la tierra, que son oposiciones al avance de la obra, a, por ejemplo, eso, ¿no? Ir a visitar una iglesia por parte de un obispo que está viajando a una iglesia, un misionero, y hay oposición, hay guerra espiritual allí. Y a veces simplemente nosotros decimos, bueno, pues oye, ya está, si el Señor no ha querido, porque muchas veces lo que está haciendo el Señor es que quiere que pelees espiritualmente, que hagas oración, ayuno, que estemos clamando al Señor para que sus ángeles abran las puertas en una batalla espiritual en esas situaciones. Entonces no es simplemente decir, bueno, pues si el Señor quiere y ya está, y ahí te has quedado. No, el Señor más bien nos está moviendo ¿a qué? A utilizar las armas de Dios, como hemos dicho, que son la oración, el ayuno, ¿no? Las obras de misericordia, ¿verdad? El anuncio del Evangelio. Todas estas cosas son las armas que nos da Dios. ¿Para qué? Para ir batallando, ¿verdad? Para ir batallando y llevar adelante el reino. Entonces, existe esta batalla, existe esta oposición en medio de todo esto. Daniel también, ¿no? Cuando leemos Daniel también se ve allí que habla de que viene el príncipe de tal región. Entonces, ¿quiénes son esos príncipes, no? Que plantean oposición. Está hablando de ángeles. Y de ángeles que tienen dominio incluso en regiones geográficas, naciones, ¿no? Entonces, los ángeles cumplen funciones muy diversas, ¿no? Funciones muy diversas. Funciones, como digo, de servicio, de protección. Incluso se ha relacionado a los ángeles también con algunas de las manifestaciones astronómicas, ¿no?
con el movimiento de los astros y muchas de estas cosas, que también los ángeles tienen funciones incluso en la naturaleza, ¿no? De regular algunas cosas. O sea, hay cosas que desconocemos, pero digamos que los ángeles sirven a Dios en un montón de propósitos que nosotros no vemos. No vemos, pero no significa que no estén allí. Entonces vemos aquí pues a Miguel, ¿no? Que él es el que está dirigiendo esa lucha espiritual contra el dragón. Pues el dragón es el demonio, no es el diablo. Y Satanás también tiene, como vemos ahí, sus ángeles. Entonces allí vemos un enfrentamiento. Muchas veces, ¿no? Cuando a Satanás se le llama en la escritura el príncipe de este mundo, el dios de este mundo, hay gente que quiere comparar al diablo como si estuviera al nivel de Dios. No, no. Aquí esto nos deja claro que Satanás jamás estaría al nivel de Dios. Satanás es un ángel creado, caído, que en todo caso está al nivel de jerarquía de San Miguel, pero no de Dios, ¿verdad? Y obviamente el arcángel Miguel vence, pero ese es el nivel que tendría en todo caso Satanás, ¿no? No es Satanás obviamente más allá que una criatura, simplemente un ser espiritual creado. ¿Bien? Entonces, esto de los seres angélicos, esta batalla espiritual que nos refleja aquí esta lectura de Apocalipsis, nos está mostrando algo a lo que nosotros no debemos ser tampoco ajenos, ¿verdad? No debemos ser ajenos. En Efesios 1, vamos a ver, en Efesios hay varios pasajes en los que hace referencia a los seres angélicos, ¿no? A los seres espirituales. Vamos dame un segundito, leemos Efesios 1. En Efesios 1, por ejemplo, ¿no? Efesios 1, capítulo... Ay, perdón, sí. Versículo... Ahora lo digo. 1:11. Aquí, 20, ¿vale? Versículo 20, ¿no? Bueno. Aquí está orando para que... Desde el 19, ¿vale? Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, dice esta en la oración de Pablo, para con nosotros los que creemos, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza. O sea, él está orando para que nosotros lleguemos a comprender, ¿no? El poder que Dios ha obrado en nuestra salvación, ¿verdad? Y entendamos, ¿no? Cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza, ¿ves? La cual operó en Cristo, dice, resucitándole los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, Dios quiere que comprendamos que el poder de Dios que ha obrado en nosotros, salvándonos y dándonos una vida nueva, resucitándonos entre los muertos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es el poder mismo de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. O sea, que entendamos el gran poder de Dios que ha obrado en nosotros, ¿no? Sentando a Cristo, dice, a su diestra, ¿no? Habiendo muerto y resucitado, y dice, a su diestra le sentó, ¿no? En los lugares celestiales, y versículo 21, ¿qué le sentó? Dice, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando aquí dice principado, autoridad, poder y señorío, no se está refiriendo a poderes humanos. Se está refiriendo a las jerarquías celestiales, una vez más. Está diciendo que le ha subido a los cielos a la diestra el Padre y le ha sentado por sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Estas son categorías angélicas. Es decir, ¿qué está diciendo aquí San Pablo? Que Cristo resucitado, él siendo Dios hecho hombre y habiendo muerto en la debilidad humana y resucitado, ahora en esa naturaleza humana glorificada, él ha ascendido y ha sido puesto por encima de todas las jerarquías angélicas. Y así es como Cristo está redimiendo a la raza humana. Al ser humano lo está elevando por encima de cualquier categoría angélica incluso. ¿Veis? Es lo que está mostrando. Claro, porque Cristo es Dios y hombre. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Obviamente Dios, Jesús como Dios siempre ha sido por encima de toda categoría angélica. Pero Él se ha humanado, vino como un hombre para elevar la naturaleza humana, y llevarla hacia Dios.
y ponerla por encima de todo principado, poder. ¿Por qué razón Satanás se rebeló y ha hecho todo lo que ha hecho? Por envidia. Por esa envidia. Porque él sabía que el ser humano estaba llamado a esto y Satanás no quería esto, ¿verdad? Y Satanás ha querido arrastrar a la humanidad a la condenación con él. Pero Cristo por eso ha venido a redimir y tenía que ser hombre Cristo. Tenía que hacerse hombre. Siendo Dios tenía que asumir la naturaleza humana para redimir y elevar la naturaleza humana a esa gloria divina, ¿no? Por eso dice que Él nos hace partícipes de la naturaleza divina en Cristo, ¿verdad? Pero vemos aquí que Cristo está por encima de todos los poderes angélicos, ¿verdad? Pero que existen esas jerarquías angélicas en los cielos. Y en Colosenses, vamos a ir a Colosenses también, nos muestra también un poquito de esto. Bien, entonces, como algo breve, ¿no? Lo que estamos viendo hasta aquí. Primero, es importante que nosotros seamos conscientes de la existencia de los ángeles. Tenemos que ser conscientes de la realidad del mundo angélico. Existen los ángeles, pero existen ángeles buenos, servidores de Dios, fieles a Dios, como San Miguel y sus ángeles, pero también existen ángeles caídos, que son demonios, pero que también tienen, por supuesto, poder, operan en este mundo, hacen cosas, se manifiestan, tienen el poder de lanzar, como dice San Pablo, dardos encendidos del diablo, de traer pensamientos, tentaciones a nuestra mente, de poner situaciones en nuestro camino, de mover cosas de este mundo para llevarnos a tropiezo, a apartarnos de Dios. Entonces, hay una verdadera actuación también de los seres diabólicos y por otro lado de los seres angélicos buenos. Y por supuesto, muchas veces los ángeles se manifiestan de alguna manera, incluso con apariencias físicas, ¿no? Y por eso es que también la Escritura muchas veces advierte de apariciones angélicas que pueden ser de Dios y otras que no son de Dios. Hay algunas apariciones y manifestaciones sobrenaturales que aunque sean sobrenaturales no significa que sean buenas, ¿verdad? A Mahoma se le apareció supuestamente el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y le dijo que el Islam es la verdad y le entregó. Pues fijaos, ¿qué dice San Pablo, no? Que si un ángel de luz, ¿no? Que Satanás se disfraza muchas veces como ángel de luz. O sea, puede haber una aparición de un ángel, ¿no? ¿De dónde hay tantas apariciones, supuestamente, ¿no? De un ángel o de una virgen, dando mensajes que son contrarios al Evangelio. Contrarios al Evangelio. Diciéndote, no pongas los ojos en Cristo, pon los ojos aquí. ¿Y qué dice San Pablo en Gálatas? Si aún nosotros o un ángel del cielo os predica, os anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito. Entonces, ¿puede haber una manifestación espiritual de alguien? Claro. Hay personas que a veces dicen, yo he visto una manifestación. Ayer la abuelita nos contaba que yo he visto. Cuidado. Porque no, puede uno ver cosas. Puede ser que uno ha visto cosas que alguien diga, no, eso es mentira. No. Hay manifestaciones reales, espirituales. Pero cuidado, no todas son de Dios. Muchas son cosas diabólicas. O sea, son apariciones de espíritus inmundos, de ángeles caídos, ¿verdad? ¿Puede haber alguna aparición y manifestación de un ángel de Dios? Pues claro, ¿no? La anunciación a la Virgen María, también a José, fue por el arcángel Gabriel, que es otro arcángel principal, ¿verdad? ¿Cuántas visiones hubieron? Jacob vio la escalera esa con los ángeles subiendo y bajando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Peleó con un ángel también allí, también esa aparición del ángel, lo que se llama el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que es una manifestación de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y muchos ángeles que aparecen en el Antiguo Testamento en varios momentos y en el Nuevo también. El mismo Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní orando
y aparecieron ángeles para fortalecerle, ¿verdad? Y ahí vemos la misión y el trabajo de los ángeles buenos. Fortalecer, consolar, proteger. Ayudit, ¿no? Pero llevarnos ¿a qué? Al Señor. Los ángeles buenos nunca van a recibir tampoco adoración, ¿verdad? No van a recibir el culto de nadie, un ángel bueno. ¿Qué se ve en Apocalipsis? En Apocalipsis, ¿no? Que Juan se quiere postrar delante del ángel que le está mostrando las cosas y ese ángel le dice, no, le dice, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Esa es la actitud de un ángel santo. Nunca va a dejar que se pongan los ojos en él. Nunca va a dejar que se le rinda culto a él. Él va a decirte, no, tú y yo somos consiervos, vamos a adorar juntos a Dios. Entonces, si se aparece un ángel, si alguien dice, y un ángel ha dejado que yo me postre, me ha dicho, ríndeme culto, ríndele culto a mi corazón, cosas así, eso no es un ángel bueno, ¿verdad? Eso es un ángel que me está llamando o me está desviando a la idolatría. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿verdad? Los ángeles santos de Dios cumplen misiones concretas de protegernos, de consolarnos, de fortalecernos, de servir, ¿verdad? A los santos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque justamente aquí en Colosenses, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 15, está hablando de Cristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo mismo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, es decir, en Cristo, en Él, el verbo eterno de Dios, lo que hemos dicho, su razón, su logos eterno, en Él, fueron creadas todas las cosas. Todo lo que ha sido creado en Cristo, por Él, con Él y en Él. Todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y ahora otra vez estos términos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todos esos seres espirituales angélicos, todas esas categorías, esas jerarquías celestiales, han sido creadas por Él y para Él. Y aquí que está dejando San Pablo muy claro, que Jesucristo está absolutamente muy por encima de cualquier ser angélico, de cualquier ser creado, porque Él los ha creado, ¿verdad? En Él y por Él han sido creados esos seres espirituales, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, toda la creación, incluso estos seres angélicos, subsisten en Él. Ahora, fijaos, ¿por qué les dice esto? ¿Por qué les dice esto Pablo a los de Colosenses? ¿Por qué razón se los dice? Vamos a avanzar un poquito en Colosenses, ir al capítulo 2. ¿Estáis en el capítulo 2? Venga. En el capítulo 2, San Pablo dice esto, fijaos. Capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Que nadie nos engañe con otro tipo de cosas. Y vosotros estáis completos en Él, dice, estáis completos, Iglesia dice, en Cristo, una vez más, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Otra vez, les está insistiendo en que en Cristo, Señor de señores, Rey de reyes, Dios eterno,
creador de todas las cosas, estamos completos porque Él está por encima y es la cabeza incluso de todo principado y autoridad celestial. O sea, Él está por encima de cualquier ángel, arcángel, querubín, serafín y todas las categorías angélicas. Está por encima de Miguel, está por encima de los serafines y los querubines y por encima, por supuesto, de la serpiente caída, ¿verdad? Él está por encima de todos. Bien, ¿por qué va diciendo todas estas cosas? ¿Por qué va diciendo todas estas cosas? Vamos a avanzar un poquito al versículo 16, ¿vale? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, es decir, está diciendo nadie os aparte del camino, ¿no? De la fe, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. San Pablo está advirtiendo aquí a la iglesia que hay algunos, y habían grupos judíos, en la época de Cristo, habían grupos judíos que daban culto a los ángeles. Ofrecían culto a los ángeles. Y por esa razón en esta epístola, Pablo insiste una y otra vez, al igual que en Efesios. ¿Por qué Pablo constantemente está diciendo que Cristo está por encima de todo principado, poder, autoridad? ¿Por qué está diciendo esto? Porque en medio de los pensamientos de la teología judía, habían algunos que a los ángeles, evidentemente, ya he dicho, los tenían en esas jerarquías, pero algunos estaban rindiéndole culto a estos seres angélicos. Y esto tristemente ha pasado también en la historia de la iglesia, que se ha empezado a rendir un culto a los ángeles. No, a los ángeles no se les rinde culto, como hemos visto en Apocalipsis. Los ángeles son servidores, tienen mucho poder, un poder que está por encima del nuestro, un conocimiento mucho más grande que el que tiene un ser humano. Pero ellos no son divinos y solamente se adora a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solamente se rinde culto a Dios. Los ángeles, como digo, tienen su misión, tienen su trabajo y ellos están a nuestro favor. Los ángeles buenos. Pero nosotros no tenemos por qué rendirle culto a ningún ser creado, ningún ángel, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro trato o cómo debemos nosotros relacionarnos con los ángeles, ¿no? Bien, primero ya lo he dicho, las escrituras nos muestran que los ángeles están allí, ¿vale? Los ángeles están allí. Nosotros no necesitamos invocar a un ángel, los ángeles están allí. Lo que nosotros sí podemos y debemos hacer es en oración a Dios pedirle al Señor que sus ángeles estén alrededor nuestro, que sus ángeles estén abriéndonos camino en situación, que los ángeles reprendan las obras de las tinieblas alrededor nuestro, ¿verdad? Y entonces los seres angélicos están alrededor nuestro, están obrando y al Señor le podemos pedir su protección. Señor, envía tus ángeles alrededor nuestro. Ahora en este viaje que vamos a hacer, hoy en mi salida, Señor, envía tus ángeles que me protejan, que me guarden, porque el que dirige es el Señor y a quien nosotros le pedimos es al Señor. Entonces nosotros le pedimos, Señor, protégeme, Señor, protege mi familia, protege mi casa, envía tus ángeles, Señor. Y hay varios testimonios de hermanos y en nuestras propias vidas que hemos visto situaciones en las que hemos visto una protección sobrenatural de parte de Dios. Hemos visto situaciones, ¿no?, de hermanos que han pasado como desapercibidos en lugares peligrosos o que la gente los miraba como que hubiera alguien con ellos, alguien temible que iba con ellos, ¿no? Y esas cosas que son ángeles, que Dios pone alrededor de las personas y que les protegen en situaciones. Personas que han sido salvadas milagrosamente de un accidente, como si una mano te hubiera refrenado para que no des un paso más y no caigas o no te atropelle un coche. ¿Quién hace estas cosas? Por supuesto, los ángeles que están allí. Porque la iglesia muchas veces es guardada de ataques diabólicos. Los ángeles están allí. No por nada nos dice San Pablo en Corintios, ¿no? En 1 Corintios 11, ¿no? En 1 Corintios 11, cuando habla acerca
del culto divino, ¿no? De cómo nosotros adoramos a Dios en nuestra liturgia, uniéndonos a la liturgia celestial, porque esto es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está adorando a Dios, el templo de Dios, ¿verdad? La iglesia congregada, y nos estamos uniendo alrededor de la palabra y alrededor del sacramento, y estamos unidos como iglesia, estamos nosotros entrando en la liturgia celestial, estamos aquí en la tierra replicando la liturgia que ocurre en el cielo y nos estamos uniendo. Pero en esa liturgia celestial no solamente está la iglesia triunfante, sino que también están los ángeles, ¿no? Hemos visto, de hecho, en las categorías angélicas, la Biblia habla primero de los querubines. Y si os acordáis ya desde el modelo del templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaban los querubines? El arca. Claro, en el lugar santo de los santos. En el lugar santísimo, en el arca, estaban los dos querubines. ¿Por qué? Porque cuando Isaías ve esa imagen del trono de Dios, que ese es el lugar santísimo, en el cielo real, ¿qué es lo que ve? Los querubines que se están tapando los ojos, ¿verdad? Y ellos están diciendo todo el tiempo, que son serafines, perdón, esos son serafines con los ojos tapados, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, ¿verdad? Y ese cántico celestial de la santidad de Dios, del Dios tres veces santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están esos querubines o serafines de altísimo grado y poder que están viendo el rostro de Dios, están allí, sirviéndole allí en su presencia, ¿verdad? Igual están pues estos también querubines, como digo, también principales, ¿no? Y todas esas visiones, tanto en Apocalipsis como en Isaías, en Ezequiel, nos muestran este gran rango angélico, pero que esos no son los ángeles que vienen aquí a la tierra, no, esos son aquellos que están allí arriba, en esa presencia de Dios. Pero por eso en el arca estaban esos querubines, porque estaban manifestando que ese es el lugar de gloria de estos seres angélicos. Pero bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando San Pablo en Corintios 11 está hablando de cómo debemos nosotros estar en el lugar de la adoración, ¿verdad? ¿Qué dice de la mujer, no? Habla de que la mujer debe de estar cubierta, debe de usar el velo, debe usar un velito sobre su cabeza cuando ora o profetiza. Es decir, cuando está en oración o cuando estamos en la proclamación de la palabra, la mujer debe de estar cubierta con un velo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice San Pablo. Y la oración y el anuncio de la palabra es pues cuando estamos en el culto, cuando estamos ahora en la palabra, cuando estamos orando o cuando estamos, por supuesto, en el culto divino. Pero si leemos al final de ese capítulo 11, fijaos qué es lo que dice, ¿no? Versículo 9 dice, ¿no? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí está hablando de que el hombre no debe cubrirse la cabeza en la adoración a Dios, y la mujer sí debe cubrirse con un velo, ¿verdad? Y dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Eso es el velo, es una señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué? Dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, dice. Y esto es una expresión pues misteriosa porque Pablo no le explica. Pablo no explica bien a qué se refiere, pero dice que la mujer debe estar cubierta con su velo por causa de los ángeles. Lo que sí podemos ver en este pasaje es que existe una relación entre el uso del velo de la mujer y la presencia de los ángeles en medio nuestro cuando oramos y cuando anunciamos la palabra. Que como he dicho, cuando la iglesia se reúne y estamos en oración y alrededor de la palabra, alrededor de los sacramentos, en la adoración, en el culto divino, no estamos solo nosotros, los ángeles están aquí. Aquí hay ángeles ahora, solamente con nosotros. Y el uso del velo tiene relación con esto, ¿vale? También. Ahora, como digo, esto se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia.
Algunos lo han interpretado en un sentido, como quiero decir, positivo, de que el usar el velo es por causa de los ángeles buenos, pero también se entiende que puede ser por los ángeles caídos. Es decir, que el velo también provee una protección, en cierta manera, como ese signo de autoridad ante los ángeles malos, que pueden traer tentaciones, que pueden traer situaciones de tropiezo, no sabemos exactamente. Pero si San Pablo nos dice que es por causa de los ángeles, por algo es. Alguna relación tiene. Por lo cual, evidentemente, si aquí San Pablo de una forma tan literal nos dice esto, yo de verdad no sé por qué cuesta tanto obedecer un mandamiento tan sencillo en la iglesia, ¿no? Muchas veces esto es nada más que orgullo y el feminismo, ¿no? De no querer simplemente rebeldía ante un mandamiento tan simple. Creo que el mandamiento más fácil que es en la Biblia creo que no hay. Hay muchos mandamientos mucho más difíciles de cumplir que simplemente que la mujer se ponga un velito mientras oramos y adoramos y el hombre no se cura la cabeza, ¿verdad? Es un mandamiento tan sencillo, pero que al parecer tiene una relación incluso con los seres angélicos. Entonces, cuidado, ¿no? Obedezcamos con sencillez los mandamientos que el Señor nos da, ¿no? A lo mejor también son los ángeles caídos, que no quieren que las mujeres se cubran y les engañan. Es lo que he dicho, ¿no? O nos engañan. Claro. Sí, por supuesto. En todas estas cosas, ya sabemos pues que Satanás y sus ángeles, ¿qué es lo que hacen, no? Lo que dice en Apocalipsis 12, engañan a todo el mundo. Los ángeles caídos mueven muchas de las cosas de este mundo, muchas cosas no. Satanás y sus ángeles mueven todo el sistema de pecado de este mundo y nos meten engaños en la cabeza. Nos meten un montón de ideas en la cabeza contrarias que nos llevan a la rebeldía contra Dios. No, obedezcamos al Señor. Porque todas estas cosas son reales, los seres angélicos existen, las consecuencias espirituales son reales en todas estas cosas. Entonces nosotros no debemos dar cabida, obviamente, a todas las artimañas de Satanás. Y sí, como digo, ser conscientes de que los ángeles de Dios, los buenos, están a nuestro para cuidarnos y a nuestro servicio. ¿Y qué debemos hacer? Como he dicho, pedirle al Señor que nos mande sus ángeles. Constantemente, Señor, mándanos tus ángeles, protégenos, que libren batalla sobre tal situación. Cuando hay y vamos viendo oposición a la obra de Dios, oposición en muchas cosas en nuestra vida, pedir, Señor, envía tus ángeles, envía, Señor, a San Miguel y a sus ángeles que batallen esta batalla. Y nosotros vamos a batallar espiritualmente con ayuno, con oración, con misericordia, con proclamar el Evangelio, con celebrar la Santa Comunión. Vamos a hacer la batalla espiritual que nos toca, pero que tus santos ángeles estén yendo, ¿no? Y gloria a Dios. Y gracias a ellos, ¿no? También porque son nuestros, en ese sentido, nuestros hermanos, no humanos, pero son nuestros hermanos, nuestros consiervos. Oye, y gracias, ¿no? Por su trabajo, por su batalla y su labor que hacen también en ese reino espiritual y por cuidarnos de tantas cosas, ¿verdad? Me preguntaban el otro día del ángel de la guarda, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? La Biblia habla de unos ángeles que protegen, por ejemplo, especialmente a los niños, ¿no? Y dice que el Señor Jesús dice, ¿no? Que los ángeles, pues están guardando a los niños, que guardan a esos niños, ven el rostro, constantemente el rostro de mi Padre, ¿no? Hay esos ángeles de la guarda, ¿no? Que están allí cuidando. Otra cosa, ¿no? Estos ángeles, los mensajeros que normalmente vienen, y fijaos como el ángel Gabriel, ¿no? O como estos ángeles que aparecen en el Antiguo Testamento, los ángeles que se aparecen al Señor Jesús, los ángeles que aparecen en la resurrección de Cristo, que mueven la piedra y que se aparecen cuando está María Magdalena allí, ¿verdad? El ángel que aparece cuando el Señor asciende a los cielos y les dice a los discípulos, este Jesús que habéis visto era en la nube, así mismo volverá. No tenían alitas, ¿no? Eran apariencia de varones. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Eso de que esa figura del ángel como un hombre con alitas, eso es algo más, digamos, de la tradición, de una cierta mitología, digámoslo. Pero en las Escrituras, realmente cuando habla de esos ángeles, que esos ángeles son de bajo rango, son los ángeles que están constantemente moviéndose aquí, ¿no? Esos ángeles tienen, cuando hay una aparición de algo, son como un hombre, ¿no? Y un varón con vestiduras blancas, normalmente dice, ¿no? Pero no dice que tenía alas ni nada, pero era un varón con vestiduras blancas, ¿no? Cuando se han aparecido y han sido enviados para traer un mensaje de Dios a
acción de Dios y se han manifestado de esas maneras, ¿no? Y son así. Entonces, esos son los ángeles, digamos, de cotidiano. Y por eso es que en Hebreos nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, ¿no? Y del cuidado los unos con y los unos con los otros, porque muchos sin saber han hospedado ángeles. O sea que incluso a veces en nuestra vida podemos en un momento puntual, en una situación concreta, tener trato con una persona, una apariencia normal, pero que, oye, nos ha hecho en algún momento un beneficio que no imaginamos y era un ángel. Que Dios nos lo ha mandado en un momento concreto para una misión concreta. Y así ocurre. Así ocurre. Entonces nosotros, pues por eso tenemos que ser conscientes de esto, darle gracias a Dios. También pues gracias a ellos que son siervos de Dios y pedirle al Señor siempre que nos auxilie también en muchas de estas cosas con sus ángeles y guardarnos de lo que sí nos advierte la Escritura, que a los ángeles no hay que rendirles culto. Ellos son consiervos nuestros. Así que el Señor bendiga, ¿no? Esto. Y no sé si alguien quiere preguntar algo también.